internacionales. Pensini, con todo. Sigo 48 minutos. Tenemos ya en línea a nuestro entrevistado de esta hora, Eloy Torres, diplomático, profesor universitario y miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI. Eloy, bienvenido al programa. Siempre un placer hablar contigo y sobre todo con estas noticias que, bueno, ponen en atención al mundo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bien hallado, mi querido amigo. Un placer saludarte y extensivo a todo tu equipo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una visita histórica. Ya no es Trump que visita a Norcorea, ahora Kim Jong-un es visitado por Vladimir Putin. Firman acuerdos de asociación estratégica y sobre todo en materia de defensa. Me interesa mucho tu opinión y qué representa esta reunión que se firmó. Bueno, yo voy a decir algo que, mira, llama siempre la atención. Carlos Marx, escribió en un libro hace muchísimos años, ¿no? Un libro que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, a propósito del ascenso del sobrino de Napoleón Bonaparte como emperador, como Napoleón III. Marx se burlaba de esa figura tan populista y tan absurda como lo fue Napoleón III, diciendo, bueno, si la historia tiende a repetirse, decía Hegel, lo que pasa es que se olvidó decir que una vez como tragedia y otra vez como farsa. Es decir, si el tío fue una tragedia, el sobrino es una farsa. En este caso nos encontramos con el caso del nieto del hombre que fundó la dinastía Kim en Corea del Norte, que por cierto, Corea del Norte, su régimen es hijo directo de las predilecciones de los intentos hegemónicos por parte de Stalin en el año 48, 49, 50, y que, por cierto, involucró a China en un conflicto que ellos no andaban buscando, porque China, Mao Zedong, acababa de tomar el poder, incluso a regañadientes del propio Stalin, porque Stalin no quería ninguna revolución socialista ni comunista en China. Por el contrario, entonces Mao desafió el poderío de Stalin y se impuso, ¿no? Y claro, fue incorporado a ese conflicto, lamentablemente, que le costó un alejamiento de China recién montado Mao en el poder durante un buen tiempo, hasta que en el año 53 se logró convertir esa situación en un armisticio, no se suspendió la guerra, pero no se dispararon más balas. Lo interesante de todo esto es que esta vez Putin, el que va a Corea del Norte, a Pyongyang, a buscar, entre comillas, una alianza, la cual evidentemente no va a gozar de la aprobación de China. La China de hoy, ya de 2024, la de 1950 fue posible porque China era muy débil, pero al 2024 no creo, porque eso le va a afectar a ellos directamente. Por otro lado, mi querido amigo, por eso ese detalle se está repitiendo de nuevo, un intento de Putin por, digamos, internacionalizar su presencia en distintos escenarios, ya no solamente en Cuba, ya no solamente el conflicto con Ucrania, ya no solamente los conflictos con el mar Báltico por el control del Ártico, ya no es solamente con Japón, que va utilizando a aprovechar esa relación que va supuestamente a mantener con Corea del Norte para utilizarle ese pedazo que tienen ellos de frontera entre Corea del Norte y Rusia para, que por cierto es un espacio que pertenecía a China, ¿no? Históricamente ha pertenecido a China toda su vida, y que en el año 1864, cuando las guerras del opio, los rusos, el imperio zarista ruso se los quitó a China, y China históricamente los va a seguir reclamando, ¿no? Como dije yo en una ocasión, citando la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, porque los chinos son 1.350 millones de habitantes y necesitan territorio, necesitan espacio, cada vez más espacio para meter a tanta gente. Sí, sí. Te pregunto algo, pero también China en este momento, y todos los días se habla de una posible invasión. Y lo que tú dices, no me había caído la locha, pero es verdad que necesitan territorio para tanto chino. Cuéntame un poco. Así es. Bueno, no, es que hay una relación entre China y Rusia que, a pesar de los tantos gritos e intentos y proclamaciones de la alianza por 10.000 años entre China y Rusia, ellos se olvidan, los rusos se olvidan, los chinos no. Los rusos le quitaron una porción muy grande de territorio a los chinos necesitan tarde o temprano esos territorios. Y además hay que sacar una cuenta que tiene que ver con la venganza de la geografía, como dice Robert Kaplan. Del lado chino, vamos a suponer, hay 1.000 chinos, del lado ruso hay 10 rusos. Y como comprenderán, esa proporción debilita a Rusia frente a una China que está empoderada económica, política, militarmente cada vez más. Ello hace pues que Rusia tenga que apelar a ese tipo de acciones
tratando de aumentar su presencia geopolítica, pero el problema está que la economía rusa es una economía que cada vez está más afectada, más debilitada y no puede mantener varios frentes al mismo tiempo, porque si tiene conflicto con Ucrania, va a querer mantener un conflicto con los países del norte, con el Báltico, con Noruega, con Suecia, por la cuestión del Ártico, va a querer mantener una relación tensa con Japón, va a querer mantener una alianza con Corea del Norte, de los conflictos, por cierto, del cual China no quiere ver absolutamente nada. Ellos podrán decir mucho, pero a la hora de la verdad, los chinos no tienen ningún tipo de conflicto porque les afecta su ruta de la seda, les afecta su proyecto que tienen ellos para proyectarse en el mundo como la gran potencia que va a suceder o que se puede, supuestamente está prevista que para el año 2050 China sea la principal economía del mundo. Sí, fíjate que esto, los titulares, lo que dicen que esta reunión hoy entre Putin y Norcorea es básicamente una estrategia de defensa mutua, pero parece que entonces, según lo que tú dices, es más defensa por parte de Norcorea con miedo a China, porque ellos lo que quieren atacar es todo el tiempo y mandan bombas y amenazan, es el Pedro el Lobo, es el cuento del Pedro el Lobo, te voy a aniquilar, Surcorea, con tanta gente que hay ahí también, y también tiene las mismas condiciones de China, con dinero, con gente, sí, con todo. allí se produce lo que dicen los viejitos, que ahí se juntan el hambre con las ganas de comer. En el sentido que Rusia, por un lado, necesita un apoyo, necesita una vertiente ahí que le facilite una ramificación geopolítica en el área y tener una presencia en el oriente del mundo, esa parte del Pacífico, esa parte que va a caer al Pacífico, pero que es territorio, que es espacio geopolítico chino, además porque tiene la presión de tener una relación con Japón que le está reclamando las Islas Kuriles. Y el pedacito, fíjese, si uno se fija bien en el mapa, hay un pedacito de tierra, una lengüeta que une a Rusia con Corea del Norte, por la cual ellos pretenden mantener un vínculo ahora cada vez mayor que le permitiría a Corea un mayor desplazamiento como aliado de Rusia. Pero repito, una alianza que no le caería para nada bien a los chinos, porque los chinos no quieren ningún conflicto, independientemente de lo que ellos digan, mediáticamente, a la hora de la verdad, los chinos no quieren ningún tipo de conflicto y por ello hay que ver la postura china frente al conflicto de Rusia con Ucrania. Buscan una salida negociada, hay que encontrar una solución, hay que acabar con el conflicto. ¿Por qué? Porque saben exactamente que es un conflicto que está afectando la economía, en primer lugar, de su economía, la de los chinos. Y ello hace pues que los obligue a solicitar una medida pronta y rauda para encontrar una negociación y una solución al problema, al conflicto. El caso de Corea del Norte, también por su lado Corea del Norte se alimenta, como decía, el hambre con la gana de comer. Por un lado los rusos necesitan ese apoyo aparentemente mediático, pero también los coreanos del norte necesitan ese elemento que les permitan a ellos sobrevivir en caso de que los chinos no quieran defender a la hora de un conflicto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo queda Venezuela en esas relaciones? Porque es cercano a China, es cercano a Rusia, pero no sé cómo son las relaciones con Corea del Norte. Entraría Venezuela, que es más salido que una gaveta en relaciones diplomáticas, esto lo sabes, entraría en esta nueva alianza. Acuérdate del viejo dicho criollo, la sabiduría popular es muy sabia. Como dicen en el llano, en la pelea de tigres los pollinos no tienen nada que buscar. Nosotros no tenemos ninguna ni arte ni parte en ese conflicto, ni siquiera en el conflicto ucraniano-ruso, ni siquiera en el conflicto israelí-palestino, ni siquiera en el conflicto chino-taiwán. No tenemos nada que ver con ese mundo. Tenemos que resolver nuestros problemas aquí para poder ocuparnos de nuestro país definitivamente y no ocuparnos de esos problemas. Esa es cuestión mediática, esa es cuestión que uno no sabe a dónde va a terminar. Hay que partir del siguiente hecho, porque todo conflicto, la verdad, es la primera víctima, siempre hemos dicho. Ahora bien, hay que analizar la historia para comprender cómo no se van a producir los conflictos. Repito, China, que es el elemento fundamental en toda esa ecuación, no quiere conflicto. Rusia está buscando como mecanismo para buscar oxígeno, pero resulta que tiene una economía muy débil y cada vez está más debilitada por el conflicto, a pesar de que supuestamente su poderío militar está avanzando en Ucrania, está buscando una negociación en última instancia para quedarse con Crimea y una lengüeta que le permita a Rusia conectarse con Crimea directamente, y ahí está el dilema, que se anda buscando el resultado a través de una negociación, por eso promoviendo conflicto en todas partes que le permita a ellos obtener ganancia en una situación conflictiva como esa. Muy bien. Bueno, quedan pocos días para las elecciones en Venezuela. ¿Cómo ves esto ante el panorama internacional?
se sigue invitando a algunos observadores internacionales. ¿Cómo ves esta situación? No, según yo veo, hay un clima bastante, digamos, hay una gran preocupación, el mundo está esperanzado en que Venezuela se encarrile por una vía de la racionalidad y encuentre una solución definitiva. Los movimientos tanto de la oposición como del gobierno, creo que desde el punto de vista aguas arriba, no digo aguas abajo, aguas arriba se andan buscando mecanismos para negociar, para encontrar una salida, digamos que le dé respiro al país, que eso es lo más importante. Y a nivel internacional hay que ver cómo se mueven los factores internacionales que están sugiriendo, promoviendo, aconsejando a los dos grandes elementos que están confrontados aquí electoralmente a encontrar una salida negociada, una salida que comience a resolver los problemas del país. Ahí está bien. Mira, Eloy, se nos acabó el programa rapidito hoy, pero te tenemos pendiente para hablar muy pronto. Muchísimas gracias. Un gran placer. Salúdame a todo el equipo ahí, especialmente al zurdo, que lo debe tener a tu mano derecha allí. Exacto. Él me tiene a su zurda. Muchas gracias. @Eloycito. Pues. Eloy Torres, diplomático, profesor universitario. Van a ser las 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35